A todo el mundo le gusta tener razón. En el afán por convencer a los demás de que son idiotas o de vendernos bien la moto, muchas veces se utilizan argumentos trampa, falacias lógicas. Suenan muy bien, son muy convincentes, pero no son válidas y por tanto no deberíamos aceptarlas. Las encontramos a diario en la teletienda, en los debates parlamentarios, en las tertulias y, por supuesto, en los informativos. Políticos y periodistas no deben usar este tipo de argumentos sin ton ni son. La razón, que les damos una validez que no tienen al tratar de refutarlos en lugar de criticar la falacia en sí. Un ejemplo clarísimo por lo extenso de su cobertura informativa es el que nos ofrece la Segunda Guerra de Irak y sus antecedentes. Tanto los partidarios como los detractores, aunque evidentemente más los primeros porque eran los que tenían que dar explicaciones, nos deleitaron con una de las mayores recopilaciones de falacias lógicas que el mundo ha podido disfrutar. Un buen repaso a las más habituales, conocerlas y entrenar el cerebro para detectarlas nos llevará a entender mejor el mundo y, sobre todo, despojar de sus mejores armas a los que intentan colárnosla. Y sin más dilación, bienvenidos a El tratamiento informativo de la guerra de Irak desde el prisma de las falacias lógicas. El hombre de paja. Un hombre de paja es un monigote tipo espantapájaros que usan los soldados para practicar el asesinato a bayonetazos. El pobre monigote, aunque no sufre, tampoco devuelve los golpes. La falacia del hombre de paja es su equivalente argumentativo. Es, además de la más común, una de las más fáciles de identificar. Tú planteas tu argumento y tu oponente responde, no a lo que dijiste, sino a una versión exagerada y distorsionada de lo que argumentaste, que es evidentemente más difícil de defender y mucho más sencillo de replicar. Pequeño ruiseñor, yo creo que la gente que comete delitos menores debería cumplir penas de prisión más cortas. A ver, mirada perdida. ¿Vaciar todas las cárceles de criminales sería un caos social absoluto? Puede que Pequeño Ruiseñor tenga razón en lo que dice, pero no es relevante, porque vaciar las cárceles no es lo que Mirada Perdida defendía. De hecho, Pequeño Ruiseñor no ha refutado el argumento de Mirada Perdida. Se ha inventado un nuevo argumento que es mucho más fácil de rebatir. Ha creado un hombre de paja. Menos del 0,5% del petróleo que consumen los Estados Unidos viene de los países de Oriente Próximo, con la excepción de Arabia Saudí. Por lo tanto, sangre por petróleo es una simplificación intencionada de los verdaderos intereses que motivaron la invasión de Irak. Es un hombre de paja. Ad hominem. Un argumento ad hominem es un ataque contra el argumentador y no contra el argumento. No tiene por qué ser que llames a tu oponente imbécil. Más bien que utilizas alguna característica o debilidad del argumentador para tratar de rebatir su argumento. Pues yo creo que los Volkswagen son los mejores coches que hay. Mirada perdida, dices eso porque eres alemana. La herencia alemana de Mirada Perdida no tiene nada que ver con la calidad de los Volkswagen. Así que Pequeño Ruiseñor está intentando cambiar el objeto de la discusión y está evitando enfrentarse al tema. El Pequeño Ruiseñor intenta justificar que la nacionalidad de Mirada Perdida sesga y por tanto invalida su punto de vista. Realmente una cosa y otra no tienen nada que ver. Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush: «La nación está siendo atacada». Como no sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños. Debió haber leído el informe de seguridad que le entregaron el 6 de agosto de 2001, donde se decía que Osama Bin Laden estaba planeando atacar Estados Unidos secuestrando aviones. Tal vez no le preocupara la amenaza terrorista porque el título del informe era demasiado impreciso. Creo que el título era Bin Laden decidido a atacar el interior de Estados Unidos. Un informe así habría puesto alerta a cualquiera, pero, igual que en días pasados, George W. simplemente se fue de pesca.
Ninguno de los argumentos que utiliza Michael Moore en este fragmento de Fahrenheit 9/11 rebate los argumentos de Bush, sino que critica las debilidades del personaje. Son un argumento ad hominem. Argumento de autoridad. El argumento de autoridad es en el que, para probar o dar mayor credibilidad a los argumentos propios, se atribuyen a una fuente supuestamente solvente, experta o carismática, las razones en cualquier asunto han de sostenerse por sí mismas y que las comparta o genere alguien, por importante que sea, no dicen absolutamente nada acerca de su validez. Son las evidencias que lo sostienen, los que hacen de un argumento un buen argumento, no quien lo diga. Pues yo la pasta de dientes me la compro en los chinos, que funciona igual. ¿Pero qué dices, hombre? Si 9 cada 10 dentistas recomiendan colgate. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Que Aznar nos pida que confiemos en su palabra, por muy presidente que sea, sin presentar pruebas, no es un argumento válido. Es pura basura. Argumento de acto de fe. Un argumento de acto de fe establece que la justificación de una afirmación requiere conocimientos especiales o mágicos. Este tipo de argumentos no se pueden contrastar empíricamente, incapacitando al interlocutor para rebatirlo. Pero, padre Ruiseñor, si Dios existe, ¿por qué el tsunami mató a 300.000 personas? Mirada perdida. Los caminos del Señor son inescrutables. El presidente Bush dijo a todos: me guía una misión encomendada por Dios. Dios me dijo: George, ve y combate a los terroristas en Afganistán. Y lo hice. Después Dios me dijo: George, ve y termina con la tiranía en Irak. Y lo hice. Y ahora de nuevo siento la palabra de Dios diciéndome: ve y dale a los palestinos su estado, y dale a los israelíes su seguridad, y consigue la paz para Oriente Medio, y por Dios lo voy a hacer. Justificar algo tan grave como 2 guerras por voluntad de un ser sobrenatural no es rebatible por absurdo, y por tanto no es un argumento válido. Ni siquiera debería serlo para los creyentes. Sesgo de selección. Es el uso de determinados elementos de una información que respaldan el argumento del emisor, omitiendo los que no lo hacen. El atentado de las Torres Gemelas fue un castigo divino por el capitalismo. Pero si fueron los islamistas. No, porque la cara de Satán se veía claramente en el humo que salía de los edificios. A lo mejor es cierto lo que dice Pequeño Ruiseñor, y en un fotograma se podía ver la cara de Satán, pero en otros de los millones de fotogramas se podían ver también gatitos, nubes o a Britney Spears. One of the most worrisome things that emerges from the thick intelligence file we have on Iraq's biological weapons is the existence of mobile production facilities used to make biological agents. We have first-hand descriptions of biological weapons factories on wheels and on rails. The trucks and train cars are easily moved and are designed to evade detection by inspectors. In a matter of months, they can produce a quantity of biological poison equal to the entire amount that Iraq claimed to have produced in the years prior to the Gulf War. One can interpret it different ways, but the intention was to dramatize it, just as the vendors of some merchandise are trying to increase and exaggerate the importance of what they have. But from politicians and our leaders in the Western world, I think we expect more than that, a bit more sincerity. Dado pruebas de que Saddam y sus colaboradores más próximos intentaron en algún momento continuar produciendo armas de destrucción masiva, pero he de decirles que no hemos encontrado ninguna de esas armas. David Kay ya lo ha dicho todo, pero efectivamente Colin Powell solo presentó la parte de los datos que le interesaba para apoyar sus argumentos, ocultando que ni los inspectores de la ONU como Hans Blix ni los de Estados Unidos habían encontrado armas de destrucción masiva. Ausencia de evidencia como evidencia de ausencia. El argumentador trata de justificar su teoría, utilizando la falta de pruebas en contra como evidencia a su favor. El universo es tan grande, Pequeño Ruiseñor, que es muy probable que haya vida en otros planetas. Vamos a ver, mirada perdida. No hay pruebas de vida extraterrestre, por lo que los extraterrestres no existen.
Y en Londres, Robin Cook, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores desde el primer gobierno de Tony Blair en 1997 hasta el año 2001, ha lanzado una de las acusaciones más graves contra el primer ministro. Blair ya sabía, 2 semanas antes de la guerra contra Irak, que este país no tenía armas de destrucción masiva que pudiera utilizar y poner en funcionamiento con un margen de 45 minutos. Robin Cook ha justificado la ausencia de evidencias de la existencia de armas de destrucción masiva como evidencia de que no las hay. Su argumento puede sonar razonable, pero no lo es. Probar que hay armas es posible, pero probar que no hay armas es prácticamente imposible. Es por esto que la ciencia, en vez de intentar probar sus teorías, trata de falsarlas. Non sequitur. Intento estúpido de justificar un argumento a través de una premisa irrelevante. Funciona estableciendo una premisa que suena razonable, con lo que todo el mundo estaría de acuerdo, y adjuntándola a una conclusión que no tiene nada que ver. La frase está construida de tal forma que obliga a aceptar las dos o ninguna. Escúchame con atención, mirada perdida. Al anatómico forense no llegan cadáveres de chinos. Por lo tanto, nos los dan de comer en sus restaurantes. Hay muchas otras razones que pueden explicar que no haya chinos en el anatómico forense. Es necesario algo más que conectar dos frases con un "por lo tanto" para construir un argumento válido. Por lo tanto, un non sequitur no es un instrumento válido para argumentar. Nadie está en esto por el control del petróleo iraquí. No se trata de eso. Se trata de frenar a ese dictador. Así liberaremos al mundo del temor a las armas de destrucción masiva. De eso se trata. Bush padre sugiere que acabando con el régimen de Saddam Hussein, acabarían también los ataques con armas de destrucción masiva en el mundo. Ambas premisas no tienen conexión real, pero intenta obligarnos a asumir una relación entre dos proposiciones que no es cierta. Post hoc ergo propter hoc. La idea de que un acontecimiento sea la causa de otro, solo por haber ocurrido con anterioridad, es un post hoc ergo propter hoc. La relación causa-efecto la tenemos tan interiorizada que la vemos por todas partes. Oye, ¿qué tal tu cáncer de culo? Pues estupendamente, mirada perdida. Estuve en Lourdes el verano pasado y esta semana el médico me ha dicho que está remitiendo. La visita a Lourdes de Pequeño Ruiseñor no tiene por qué tener relación con la remisión de su cáncer de culo, aunque haya ocurrido antes. Es más probable que la quimioterapia recibida durante los meses anteriores sea la causa de su curación. Hay algunos indicadores que son importantes. Las bolsas. Las bolsas han subido. El petróleo ha bajado. Ya a los ciudadanos les cuestan unos céntimos menos la gasolina y el gasóleo. Esos son datos. Es cierto que la bajada del precio del petróleo y la subida de las bolsas son datos. Sin embargo, el hecho de que la invasión de Irak sea anterior en el tiempo no tiene por qué ser la causa de los datos anteriores. La señora ministra nos ha colado un post hoc ergo propter hoc. El arenque rojo. Es una pista falsa introducida en un argumento. El objetivo es distraer al interlocutor del quid de la cuestión. Es la falacia preferida de los conspiradores. Terroristas islamistas estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas. Ya, pero ¿no te parece raro que Dick Cheney tuviera negocios en Oriente Próximo? Muy bien, pero ¿quién estrelló los aviones? Ya, pero ¿no te parece raro que Bush padre fuera vicepresidente de la compañía que aseguraba las Torres Gemelas? Sí, pero ¿quién estrelló los aviones? ¿Cuál de ellos me habrá jodido? ¿Será el tipo al que los amigos de mi papá entregaron un montón de armas? ¿Será ese grupo de religiosos fundamentalistas que visitó mi estado cuando yo era gobernador? ¿O serán los saudíes? Maldita sea, han sido ellos. Creo que será mejor que culpe a este tío. Michael Moore, en Fahrenheit 9/11, intenta distraer la atención del espectador de los verdaderos motivos de la guerra de Irak, sugiriéndonos evidencias anecdóticas que podrían dar pábulo a teorías de la conspiración, como la relación interesada de la familia Bush con los regímenes de la zona. Whistle words. Darle a un concepto un nombre que suscite respuestas emocionales en el receptor. El emisor, en función de sus intereses, asocia valores positivos o negativos a ese concepto.
Desde el ataque del 11 de septiembre, más de 80.000 hombres y mujeres sirviendo en el Cuerpo de Marines y en la Marina han sido desplegados fuera de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. Operación Libertad Duradera. Yo juro solemnemente apoyar y defender la Constitución de Estados Unidos contra todos los enemigos nativos y foráneos, con la ayuda de Dios. Una vez, un comandante me dijo, no es una cuestión de si vamos al combate, es una cuestión de cuándo vamos al combate. Y has de preguntarte, ¿estarás preparado? Siempre tenemos gente preparada para desplegar, gente preparada para responder a una crisis, 24 horas al día, 7 días a la semana. Mi equipo de marines está preparado para hacer aquello que deba hacer. Todo lo que tenemos es para despegar, zarpar o cubrirnos de polvo. El compromiso de la Marina es muy importante en aire, mar y tierra. Hay alguien ahí fuera 365 días al año. Es un esfuerzo total, un equipo, una lucha. Esas son nuestras cargas. Cuando ves a alguien en combate, no estás viendo la cara de un robot. Es tu gente. Son como tú. Esta película está dedicada a todos aquellos que han hecho sacrificios para proteger nuestra libertad. Y a aquellos que siguen haciendo. Esperamos hayan disfrutado de este documental y no se olviden de estar pendientes de nuestro próximo lanzamiento. Hasta entonces, buenas noches y buena suerte.